Problema número 2 correspondiente a la Olimpiada Internacional de Matemáticas del año 1981. Sea R un entero con R mayor o igual que 1 y menor o igual que n, y considera todos los subconjuntos de R elementos del conjunto formado por los números enteros del 1 a n. Cada uno de estos subconjuntos tiene un elemento mínimo. Sea f de n, r la media aritmética de estos elementos mínimos. Demostrar que f de n, r es igual a n más 1 sobre r más 1. Entonces, antes de pasar a la demostración, primero veamos un ejemplo. Consideremos n igual a 3 y r igual a 2. Entonces tenemos al conjunto formado por los números 1, 2 y 3. Y de este conjunto vamos a considerar todos los subconjuntos de dos elementos, los cuales son el conjunto formado por el 1 y el 2, el conjunto formado por el 2 y el 3, y el conjunto formado por el 1 y el 3. Luego, cada uno de estos subconjuntos tiene un elemento mínimo. En este caso es el 1. En este otro subconjunto es el 2 y en este otro subconjunto es el 1. Luego, f de 3, 2 es la media aritmética de estos tres números, que es igual a 1 más 2 más 1 sobre 3. Y esto es igual a 4 sobre 3. Entonces podemos observar que f de 3, 2 es igual a 3 más 1 sobre 2 más 1. Ahora que ya entendimos el problema, empecemos con la demostración. Sea S igual al conjunto formado por los elementos A1, A2, así hasta llegar a AR, un subconjunto de R elementos del conjunto formado por los números enteros del 1 a n. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que A1 es menor que A2, que A2 es menor que A3 y así sucesivamente. Entonces, observe que A1 más 1 es menor o igual que A2, A1 más 2 es menor o igual que A3 y así sucesivamente. A1 más R menos 1 es menor o igual que AR, pero AR es menor o igual que N. Entonces, A1 más R menos 1 es menor o igual que N. Esto implica que A1 es menor o igual que N menos R más 1, pero A1 es mayor o igual que 1. Entonces, A1 es mayor o igual que 1 y menor o igual que N menos R más 1. Esto nos dice que el elemento mínimo de cualquier subconjunto de R elementos de este conjunto es un número mayor o igual que 1 y menor o igual que N menos R más 1. Sea K un entero mayor o igual que 1 y menor o igual que N menos R más 1. Contemos cuántos subconjuntos de R elementos
del conjunto formado por los números enteros del 1 a n hay tales que tengan a k como su elemento mínimo. Empecemos entonces con k igual a 1. Si nosotros queremos formar un subconjunto de r elementos en donde su elemento mínimo sea el número 1, pues entonces debemos primero elegir el número 1. Luego, de los otros n-1 elementos, debemos de elegir r-1 elementos para formar nuestro subconjunto de r elementos. Entonces tenemos n-1 en r-1 subconjuntos de r elementos del conjunto formado por los números enteros del 1 a n que tienen al 1 como su elemento mínimo. Luego, cuando k es igual a 2, nuevamente si queremos formar un subconjunto de r elementos donde el número 2 sea su elemento mínimo, entonces pues primero debemos de elegir al número 2. Eso implica que ya no podemos elegir al número 1. Entonces, de los n-2 elementos que quedan, debemos de elegir r-1 elementos para formar nuestro subconjunto de r elementos. Entonces tenemos n-2 en r-1 subconjuntos de r elementos que tienen al 2 como su elemento mínimo. Luego para k igual a 3, nuevamente si queremos formar un subconjunto de r elementos donde el número 3 sea su elemento mínimo, entonces primero debemos de elegir al número 3. Luego ya no podemos elegir ni al número 2 ni al número 1. Entonces, de los n-3 elementos que quedan, debemos de elegir r-1 elementos para formar nuestro subconjunto de r elementos. Entonces tenemos n-3 en r-1 subconjuntos de r elementos que tienen al 3 como su elemento mínimo. Y así sucesivamente. Finalmente, cuando k es igual a n-r-1, si queremos formar un subconjunto de r elementos donde n-r-1 sea su elemento mínimo, entonces primero debemos de elegir a n-r-1. Una vez que lo hemos elegido, no debemos de elegir a ningún elemento que sea menor que n-r-1. Luego de los r-1 elementos que nos quedan, debemos de elegir r-1 para formar nuestro subconjunto de r elementos. Entonces tenemos r-1 en r-1 subconjuntos de r elementos que tienen a n-r-1 como su elemento mínimo. Y por lo tanto, f de n, r pues es igual a 1
por n menos 1 en r más 1 más 2 por n menos 2 en r menos 1 más 3 por n menos 3 en r menos 1 más, así hasta llegar a más n menos r más 1 por r menos 1 en r menos 1 sobre el número de subconjuntos de R elementos que tiene un conjunto de N elementos, que es N en R. Ahora consideremos A igual a 1 por N menos 1 en R menos 1 más 2 por N menos 2 en R menos 1 más 3 por n menos 3 en r menos 1 más, así hasta llegar a más n menos r por r en r menos 1 más n menos r más 1 por r menos 1 en r menos 1. Observe que a es igual a n menos 1 en r menos 1 más n menos 2 en r menos 1 más n menos 3 en r menos 1 más, así hasta llegar a más r en r menos 1 más r menos 1 en r menos 1 más n menos 2 en r menos 1 más n menos 3 en r menos 1 más, así hasta llegar a más r en r menos 1 más r menos 1 en r menos 1 más n menos 3 en r menos 1 más, así hasta llegar a más r en r menos 1 más r menos 1 en r menos 1 más, así hasta llegar a más r menos 1 en r menos 1. Y ahora observe que esto es igual a la suma desde k igual a r menos 1 a n menos 1 de k en r menos 1 más la suma desde k igual a r menos 1 a n menos 2 de k en r menos 1 más, así hasta llegar a más la suma desde k igual a r menos 1 a r de k en r menos 1 más la suma desde k igual a r menos 1 a r menos 1 de k en r menos 1. Sin embargo, la suma desde k igual a m hasta n de k en m sabemos que es igual a n más 1 en m más 1 y por lo tanto esto es igual a n en r más n menos 1 en r más, así hasta llegar a más r más 1 en r más r en r, y esto otra vez es igual a la suma desde k igual a r hasta n de k en r, y esto es igual a n más 1 en r más 1, y por lo tanto f
de n, r es igual a n más 1 en r más 1 sobre n en r, que es igual a n más 1 factorial sobre n menos r factorial por r más 1 factorial sobre n factorial sobre n menos r factorial por r factorial, y esto es igual a n más 1 factorial por r factorial sobre n factorial por r más 1 factorial, y esto es igual a n más 1 sobre r más 1.